Hola, estas son las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Las expectativas de la economía colombiana siguen al alza. Tras conocerse el comportamiento de la economía en el país para el tercer trimestre de este año, que fue de 13,2% frente al mismo periodo de 2020, algunos analistas han revisado al alza sus expectativas para este año. JP Morgan, por ejemplo, pasó sus previsiones de 9% a 10% para 2021 y de 4% a 5,5% para el año entrante. Entre tanto, el presidente Iván Duque señaló que Colombia va en dirección de crecer este año por encima del 9%, y al comentar los resultados del tercer trimestre y el crecimiento del año corrido, que va en 10% hasta septiembre, uno de los mejores de los países miembros de la OCDE, el jefe de Estado advirtió que hay que trabajar intensamente en este último trimestre del año para alcanzar las metas. El comportamiento positivo y constante del consumo y la recuperación de la producción tras la pandemia y los paros han generado un mayor optimismo en el ambiente económico del país para el cierre del año. En los últimos 15 años, la rentabilidad de los fondos de pensiones colombianos es la número 1 en la OCDE. El más reciente reporte sobre fondos de pensiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE para el año 2020 mostró que en los últimos 15 años la rentabilidad de los fondos colombianos superó el promedio de los 23 países miembros del organismo que reportan este indicador al ubicarse en el 5,3% real. Para el caso de 2020, el organismo llamó la atención sobre el desempeño del ahorro en los fondos de pensiones, bajo una coyuntura compleja y altamente desafiante por cuenta de la pandemia de la COVID-19. A pesar de ello, en 2020 la tasa real de retorno de los planes de ahorro para la vejez en Colombia fue positiva 7,2%, entre las 5 más altas de la OCDE y por encima del promedio de la organización, que fue del 6%, destacó el estudio. Alerta global por aumento en la inflación. Naciones Unidas advirtió que el incremento de las tasas del transporte marítimo implicaría una inflación de los precios para los consumidores el próximo año. La Agencia de Comercio y Desarrollo de la ONU, UNCTAD, indicó que los precios de importación podrían crecer 11% internacionalmente y los precios al consumidor en 1,5% hasta 2023. El informe de la agencia señala: los precios al consumo crecerán significativamente en el próximo año hasta que las perturbaciones en la cadena de suministro de mercancías se desbloqueen y los embotellamientos en los puertos y las terminales se resuelvan. En los indicadores económicos del día, el dólar se cotizó en promedio a 3.943 pesos con 43 centavos, repuntando su precio frente a la semana anterior. El precio del petróleo Brent llegó a $80 con 98 centavos el barril y la referencia WTI se ubicó en $78 con 90 centavos por barril. En la Bolsa de Valores de Colombia, las acciones que más sobresalieron en la jornada fueron las del Grupo Energía Bogotá y las del Banco de Bogotá, que se valorizaron 2,67% y 2,48% respectivamente. Mientras tanto, las acciones que cayeron en la jornada fueron las preferenciales del Grupo Aval y Canacol Energy, que retrocedieron menos 3,06% y menos 2,90% respectivamente. En otras noticias, Apple comercializará piezas y herramientas para autoservicio en sus equipos. Apple anunció nuevas reparaciones autoservicio para que los usuarios puedan arreglar sus propios dispositivos en casa. La compañía comercializará a partir del 2022 las piezas y herramientas del iPhone y Mac en las reparaciones más recurrentes, tanto en la pantalla como en la cámara y en la batería. Los primeros dispositivos que dispondrán de esta opción serán los iPhone 12 y los iPhone 13 y los seguirán los MacBooks. Estas fueron las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Nos vemos mañana.